Mi esposa me echó de la casa que construí con mi familia, sin saber que legalmente podía llevármela. Cuando todo explotó, yo tenía 34 años y ella 30. Yo ya había pasado por la marina, trabajaba con computadoras y tocaba guitarra en una banda local los fines de semana. Ella era de esas mujeres que entraban a cualquier sitio y conseguían que todos la miraran. Guapa, carismática cuando quería y criada como si el mundo tuviera que acomodarse a sus caprichos. Durante mucho tiempo pensé que solo era intensa. Tardé demasiado en aceptar que en realidad era egoísta, manipuladora y peligrosa cuando no conseguía lo que quería. Nos casamos porque yo de verdad creía que estaba construyendo una vida. A ella le encantaba la idea de la boda, las fotos, el vestido, la atención y eso de decir que estaba casada con un músico que además sabía ganarse bien la vida. A mí me importaba el matrimonio. A ella le importaba el espectáculo. Esa diferencia no se notó al principio porque yo era de los que arreglan, de los que ceden, de los que creen que si ponen suficiente paciencia todo termina encajando. Y mientras yo ponía paciencia, tiempo y dinero, ella se acostumbró a vivir como si todo le correspondiera por derecho. Compramos un terreno y ahí fue donde más me comprometí. No teníamos dinero para hacer las cosas a lo grande, así que recurrí a mi familia. Les pedí ayuda, les pedí material, les pedí trabajo y les prometí que se los pagaría con el tiempo. Mi padre, mis tíos y varios amigos levantaron esa casa casi con sus propias manos. Yo trabajaba de día, ayudaba cuando podía y seguía abonando poco a poco. Ella participaba lo justo para la foto y luego desaparecía a socializar, a gastar y a jugar a la vida de esposa perfecta sin haber cargado ni una mínima parte de lo que costó levantar esas paredes. La casa no era solo una propiedad. Era años de esfuerzo acumulado. Era mi familia dejándose la espalda para que yo tuviera algo mejor. Era mi padre diciéndome que un hombre no solo compra un hogar, también lo defiende. Por eso me rompió de una forma especial descubrir que ella ya llevaba tiempo aburrida. Menos de 2 años después de mudarnos, empezaron los rumores. Mensajes raros. Ausencias mal explicadas. Cambios de humor. Luego llegaron las pruebas. Y cuando yo todavía estaba intentando entender si se podía salvar algo, ella decidió dar el golpe más bajo de todos. Me acusó de cosas que jamás hice, pidió el divorcio y consiguió una orden que me dejaba fuera de la casa. De un día para otro pasé de dormir en lo que habíamos construido a volver al cuarto de mi infancia, en casa de mis padres, mientras ella se quedaba instalada ahí como si todo le perteneciera. Y lo peor no era solo verla quedarse con el lugar. Lo peor era que yo seguía pagando. Seguía pagando el terreno, seguía respondiendo por gastos y seguía debiendo parte de la casa a mi propia familia, mientras ella metía a su nueva gente en la cocina donde habíamos desayunado juntos y en la sala donde habíamos planeado el resto de nuestra vida. Esa etapa fue humillante. No hay otra palabra. Yo iba del trabajo a la casa de mis padres con la sensación de haber envejecido 10 años en semanas. Mi madre intentaba no decir nada. Mi padre apretaba la mandíbula cada vez que salía el tema. Y aún así, en medio de toda esa rabia, hubo algo que me salvó. Mi abogado dejó de mirar el divorcio solo como una pelea entre esposos y empezó a revisar los papeles de la propiedad con lupa. Ahí apareció la grieta que ella nunca vio venir. El terreno sí estaba hipotecado a nombre de ambos. Pero la estructura, la casa como tal, no estaba donde ella creía que estaba. Gran parte de los materiales seguían pendientes con mi familia, la construcción tenía otra forma de respaldo legal y, en términos simples, ella tenía derecho a pelear por el terreno, pero no podía fingir que la casa era un trofeo limpio y completamente suyo. Mi familia, en la práctica, seguía teniendo la sartén por el mango. Y por si fuera poco, mi familia tenía algo más. Teníamos maquinaria pesada y experiencia moviendo estructuras completas. No era una locura improvisada. Era algo que sabíamos hacer. Cuando ella se fue de vacaciones con su familia y su nuevo novio, nos movimos. No hubo gritos, no hubo drama y no hubo necesidad de romper nada. Llegamos con el equipo, levantamos la estructura, la aseguramos y la sacamos de ahí. Yo todavía recuerdo la imagen porque parecía imposible. La misma casa que habíamos construido entre todos empezó a separarse del lugar como si se negara a seguir sosteniendo una mentira. Donde ella esperaba volver a una vida resuelta, lo que encontró al regresar fue otra cosa. Los cimientos vacíos, tuberías y cables asomando del suelo y un cobertizo viejo con sus cosas adentro. El juez no estaba precisamente encantado cuando aquello llegó a su despacho. Pero una cosa es molestarse y otra muy distinta es declarar ilegal algo que, revisado fríamente, estaba sostenido por un vacío que ella había ignorado por arrogancia. La orden la protegía respecto al terreno y a ciertos pagos. No convertía mágicamente la casa en suya. Así que ahí quedó, furiosa, parada frente a un solar medio desnudo, entendiendo por primera vez que no basta con echar a alguien para quedarte con lo que esa persona levantó. Durante un tiempo intentó resistir. Quiso alargar la pelea, encarecer todo y seguir haciéndose la víctima. Pero la realidad era simple.
Vivir en ese terreno sin la casa era una miseria y sostener la farsa le costaba más de lo que imaginaba. Al final aceptó que yo le comprara su parte del terreno por una cantidad que, siendo honestos, me obligó a pagar 2 veces por mi propia paz. A cambio retiró la orden y firmó. Menos de una semana después, con el título ya limpio, la casa volvió a aparecer exactamente donde había estado antes. Seguía montada sobre el acero del traslado, así que solo hubo que devolverla, asentarla y reconectarla. Lo que ella me había querido arrebatar regresó a su sitio como si el suelo mismo hubiera decidido corregir una injusticia. Cualquiera pensaría que ahí terminó todo. Pero ella nunca supo quedarse quieta. No soportaba haber perdido el control, así que empezó a presumir que ahora sí iba a rehacer su vida a lo grande. Consiguió otro novio, un tipo trabajador de buena familia, y se dedicó a venderle la versión más pulida de sí misma. Decía que la nueva boda sería más cara, más elegante y mucho mejor que la mía. Lo repetía como si el dinero pudiera borrar el pasado. Lo que no entendía era que el pasado, cuando uno lo ensucia demasiado, siempre encuentra la manera de volver. Y volvió. No de una sola forma, sino en pequeñas explosiones. Gente que empezó a hablar. Pruebas viejas que reaparecieron. Historias que antes parecían chismes y de pronto ya no sonaban tan exageradas. En momentos muy específicos, cuando más le convenía parecer inocente, aparecían recordatorios de quien había sido en realidad durante nuestro matrimonio. En la casa del nuevo novio. En su círculo social. En su entorno familiar. Nadie pudo demostrar nunca de dónde salía todo, pero el resultado fue el mismo. La imagen impecable que intentaba vender se le rompía una y otra vez justo cuando más la necesitaba. La despedida de soltera que tanto presumió terminó siendo un desastre. Hubo exceso, desorden y suficiente escándalo como para que las autoridades terminaran interviniendo. La familia del nuevo novio dejó de mirar para otro lado. Él empezó a recibir versiones de cosas que nadie quiere escuchar justo antes de casarse. Y la boda se vino abajo. No porque alguien necesitara inventar demasiado, sino porque cuando por fin te ven sin el disfraz, toda la actuación se cae sola. Ella pasó de creerse intocable a convertirse en ese tipo de persona sobre la que todos bajan la voz cuando su nombre sale en una reunión. Con el tiempo dejó de ser la mujer deslumbrante que parecía poder salirse con todo. Saltó de trabajo en trabajo, de intento en intento, de relación en relación, siempre cargando con una reputación que ya no podía controlar. Yo, en cambio, me quedé con la casa, terminé de ordenar mis finanzas y recuperé algo más importante que el inmueble. Recuperé mi nombre. Recuperé la certeza de que no estaba loco, de que no había exagerado y de que sí había valido la pena defender lo que era mío cuando todos pensaban que ya lo había perdido. Lo que más recuerda la gente cuando cuenta esta historia es el día en que la casa desapareció. Y sí, admito que esa imagen es imposible de olvidar. Pero para mí el verdadero golpe no fue ver cómo la levantábamos del terreno. Fue verla regresar y entender, por fin, que había confundido una orden judicial con una victoria, una traición con inteligencia y mi paciencia con debilidad. Quiso dejarme fuera de mi propia vida. Terminó viendo cómo mi casa se alejaba sin que pudiera hacer absolutamente nada.